Y vamos a conversar hoy día con el director de la encuesta Criteria, Cristian Valdivieso, no solamente para conversar de encuestas, no, pero básicamente para conversar sobre lo que es el factor que está presente detrás de todas las encuestas, que es la opinión pública, que es lo que la gente piensa con la gente, cómo cambia de opinión. Hay un dicho japonés muy importante que dice que hay tres cosas que están total y absolutamente seguras en la vida del ser humano: que nace, que muere y que cambia entre medio. Y eso es justamente en el ámbito político lo que detectan las encuestas, y por lo tanto no es un tema solamente de dar una cifra o decir a ver qué tanto ha caído el presidente, qué tanto han subido determinadas variables aquí y allá, sino que es básicamente cómo entender todo ese periodo de cambios de opinión de la ciudadanía. Gracias por estar acá, Cristian. Gracias, Fernando. Buenas noches. A ver, partamos por una cosa básica. La legitimidad que tienen las encuestas es una cosa que varía. A veces de pronto no le achuntan a una determinada elección y todos empiezan a conversar que, oye, ninguna le achuntó, esta cuestión está hecha acá y allá. Sin embargo, basta de que haya una nueva encuesta que salga en los medios de comunicación y automáticamente todo el mundo conversa de ella. O sea, es una noticia que rompe el panorama cotidiano siempre. ¿Por qué se da esa situación? A ver, yo creo que primero hay dos niveles para mirar las encuestas. Uno es, y que es por lo menos el que más me atrae a mí, no me atrae en Criteria, que tiene que ver con levantar las subjetividades ambientes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los valores de un determinado momento? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son de alguna manera las emociones que están dando vueltas respecto a determinados temas? Y otro es intentar predecir cosas. Y evidentemente, en una sociedad incierta, en un mundo además cambiante, la idea de predecir, de anticipar el futuro es algo muy atractivo, ¿no? Entonces, independientemente si a veces le apuntamos o no le apuntan las encuestas, siempre va a ser atractivo intentar predecir o anticipar el futuro, traerlo a tiempo presente. Ahora, dicho eso, pasa mucho que finalmente las encuestas se miran como bienes de consumo y de uso desechable muy rápido y no dicen nada al final del día, porque son momentos donde tú tomas la temperatura de una determinada elección presidencial, pero no estás entendiendo qué es lo que hay en el subtexto debajo de esas percepciones que están dando cuenta de ciertas preferencias. Entonces los tomas, las miras y las votas, son desechables. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pucha, una cosa es que te está mostrando la temperatura y otra cosa es qué es lo que te puede estar diciendo detrás de esto o debajo de esta temperatura. Y eso creo que es más interesante ir entendiendo, porque eso permite entender muchas cosas. Y creo que eso es lo interesante mirar. Por ejemplo, una de las cosas que es interesante constatar, porque, a ver, digámoslo directamente, es mucho más fácil averiguar qué pasó leyendo libros de historia sobre lo que ocurrió hace 100 años atrás. Claro. Pero cuando tú estás siendo testigo de tu tiempo, tú tienes posibilidad de entender que ciertas cosas están cambiando de carril o están cambiando de opinión, o hay ciertas cosas que adquieren hoy día una preeminencia mucho mayor que la que tenían antes. Por ejemplo, en los temas sobre cambio climático, los temas que tienen que ver en lógicas de género o con los pueblos originarios, es totalmente distinto a como tú lo veías hace 30 años. ¿Qué es lo que te están diciendo desde ese punto de vista, no solamente en Chile, las opiniones públicas que ustedes han podido detectar? ¿Está más crispado o no está más crispado el ambiente? A ver, yo creo que se está crispando el ambiente en Chile, como se ha crispado en el resto del mundo. Hay una tendencia ya no solo en las élites políticas a la polarización, sino que la sociedad se está empezando a crispar y se está empezando a polarizar. Y esa polarización ya es más compleja porque no son las élites que se pelean entre ellos y los ciudadanos que dicen, no, estos están perdidos en el espacio peleando entre ellos, a nosotros no nos interesa, sino que es una sociedad que empieza a tener interpretaciones que le hacen sentido respecto a los hechos que pasan en el país, que son radicalmente distintas a las que tiene otra porción de la sociedad sobre lo que está pasando. Y en eso, por ejemplo, el proceso constituyente hoy día es muy interesante de mirar desde esa perspectiva. Porque el que se está formando. El que se está formando, o el que se va a formar, porque efectivamente estamos en un momento muy distinto del que estábamos en 2020 y 2021, cuando fue el momento de la elección.
Y no es porque la gente hoy día no quiera cambiar la Constitución, porque sigue estando ahí dando vueltas. Es porque el momento constituyente, la importancia, la relevancia de ese minuto ha cambiado, pero del cielo a la tierra. Entonces hoy día tú tienes en las encuestas lo que tú quieras, ¿ah? Y por eso que yo hablo de que este es el momento de la política, porque si la política se quiere esconder en las encuestas para tomar decisiones respecto de cómo seguir, va a encontrar la munición que tú le quieras dar, porque la sociedad hoy día está muy confundida respecto a estos temas y no le va a aportar la claridad a la política. Entonces, por ejemplo, si tú lo que quieres es matar cualquier opción de proceso constituyente, bueno, vas y encuentras una pregunta donde dice que la nueva Constitución es número 9 en la escala de prioridades y por lo tanto, ¿qué tiene de importancia hoy día? Si tú quieres empujar un proceso constituyente, puedes decir, bueno, miramos la pregunta que si la gente quiere o no cambiar la Constitución, y el 80% dice que quiere cambiar la Constitución. O sea, hoy día tú tienes para todo. Si quieres eliminar la elección abierta, puedes mirar una encuesta que te va a decir, mira, la gente quiere expertos, porque está cansadísima del proceso anterior y por lo tanto quiere algo a la segura. Entonces, hoy día, mirar las encuestas para tomar decisiones políticas respecto del futuro, creo yo que es un error, porque hoy día la ciudadanía está confundida respecto a lo que quiere, porque hemos pasado de muchas crisis sin soluciones y no encontrando respuestas. Y cuando tú estás en ese momento de incertidumbre, de falta de respuesta, bueno, estás también medio perdido. Entonces, si tú me dices, ¿es importante cambiar la Constitución hoy día para la gente? Sí, pero podrían no cambiarla perfectamente. Pero estamos dispuestos a dejar el proceso abierto, la gente no quiere dejarlo abierto. ¿Es relevante la Constitución al lado de lo que estamos viendo acá en términos de violencia, de delincuencia, crimen organizado, o conversemos después de la economía? Nada, no, ni comparación. Hay un punto bien interesante en lo que tú estabas diciendo y que tiene que ver de alguna manera con esta percepción que tú dices que la gente tiene en que hay un instrumento, en este caso un proyecto de constitución, que eventualmente adquiere un talante superior. Eso era indudablemente lo que pasó. Pero hay otro fenómeno que es incluso más interesante que ese todavía, que es cómo se interpretan, por ejemplo, los porcentajes del plebiscito de entrada y los porcentajes del plebiscito de salida. Yo he escuchado de todo, he escuchado desde gente que dice, mira, la gente que quería se arrepintió y ahora no quiere, a personas que dicen, mira, la gente miró el texto y no le gustó, o la gente dijo, mira, la gente prefiere que sean otras las personas que hagan la Constitución, pero siguen creyendo que debe haber una nueva Constitución. ¿Cómo se escala esa opinión? Ahí tú tienes un muy buen ejemplo respecto de que puedes encontrar data para lo que tú quieras, para construir el relato que tú quieras. Entonces la pregunta es política, ¿qué es lo que se quiere hacer? Y ahí, bueno, ahí aparece esta conversación sobre la polarización también, que dice relación con que los grupos más extremos están felices con que los grupos del medio intenten negociar, buscar, concordar un nuevo proceso constituyente, y mientras no lo logren, mientras no lo acuerden, los grupos extremos encuentran espacio para hacer crecer sus narrativas, ¿verdad?, impugnadoras de uno o impugnadoras de los otros. Y eso empieza a hacer sentido en la sociedad. Entonces, mientras unos dicen, miren, quieren negociar en la cocina, quieren hacer un arreglín para sus propios intereses y finalmente hacer una constitución al servicio, no sé, de los señores feudales, y matar los intereses del pueblo, y por lo tanto volvamos a la calle, te dicen algunos, y eso hace sentido. Otros te dicen, ¿qué están haciendo los políticos perdiendo el tiempo cuando aquí lo que hay que hacer es poner orden, seguridad y no pensar en la Constitución? Entonces tú tienes grupos políticos que quieren sacar este problema constitucional demorándose, tomándose un tiempo más de lo debido posiblemente, y eso alimenta, ¿verdad?, la polarización de los otros grupos. Ahora, respecto del plebiscito de salida, creo que evidentemente fueron momentos políticos muy distintos en relación al plebiscito de entrada. En un caso fue con voto voluntario, que cambia las condiciones sin duda, y en el otro caso fue de voto obligatorio. Y hay muchas respuestas respecto de qué es lo que pasó en ese plebiscito de salida y por qué el rechazo se impuso por un porcentaje tan grande. Lo conversamos en algún minuto previo, lo dije públicamente, va a ganar el rechazo, pero no sabemos por cuánto, porque la gente quería, y eso sigue siendo muy, muy relevante, y creo que es el gran problema y el gran fraude que siente la gente. La gente quería aprobar la nueva Constitución. Esa era su gran motivación, sus ganas, su voluntad, porque no veía, y ese es el problema en el que estamos hoy día, no veía otra manera de recomponer
un pacto social que se había roto ya desde hacía un buen rato y que nos permitía tener una conversación colectiva más o menos organizada. Y al frustrarse esa expectativa, y se frustró por varias razones, al frustrarse esa expectativa hoy día estamos en la nada. Y esa es la verdad, porque el pacto famoso de la transición, que también involucraba a la sociedad, que hablábamos crecimiento, meritocracia y movilidad social, hoy día está roto y no hay un pacto social. No tenemos interpretaciones comunes de nada de lo por qué estamos hoy día. Y eso hace que crezca la polarización, porque la polarización te ofrece una narrativa que te hace sentido para interpretar o entender las cosas. Ahora, si tú me preguntas por qué ganó el rechazo, yo te voy a decir, hay mucho rechazo, pero en gran medida el rechazo se impuso porque el texto no interpretó a la sociedad en su determinado momento. Es decir, el texto fue un texto que actuó de espaldas a los valores, ¿verdad?, fundantes de una cierta cultura local. Somos un país que cree en la unidad del territorio y en el Estado unitario, fuertemente. O sea, uno dice, los convencionales no fueron nunca a ver a la selección chilena, o sea, es una cuestión como de base. Segundo, somos un país que buscaba igualdad y no desigualdad. Y desde esa perspectiva, la plurinacionalidad sonó a algo que era como radicalmente distinto a lo que se había buscado. No nos olvidemos que lo que se buscaba era mayores niveles de igualdad y no construir ciudadanos de distintas categorías, y eso fue lo que instaló. Somos un país que cree profundamente en la propiedad privada, aunque le duela a muchos constituyentes, y eso no lo entendieron. Entonces, cuando tú no eres capaz de, en el texto, interpretar la sociedad que dices representar, te pasa lo que pasó. Entonces, claro, la gente votó con rabia y votó con miedo, y muy enojada porque queríamos aprobar este texto, porque no hay otra oportunidad. Ahora, si a eso le agregas una convención que perdió credibilidad rápidamente en la ciudadanía y que sabía que la estaba perdiendo porque metió el contexto social y político adentro cuando la ciudadanía no quería que trabajaran eso, sino que hicieran un texto que pudiera ser aprobado. Y segundo, repitió las prácticas que la gente había desdeñado de los parlamentarios y por eso había votado por independiente, y repitieron la misma práctica polarizadora, identitaria, etcétera. Bueno, hay que tener un proceso que fracasó en la forma y en el fondo porque el texto, porque el trabajo, el proceso fue malo y el resultado, el texto, fue malo desde el punto de vista de las personas. Fíjate que yo he citado varias veces una frase de probablemente uno de los mejores estudiosos de la comunicación moderna, como era el canadiense Marshall McLuhan. Y Marshall McLuhan sacó un aforismo que incluso es un libro, donde él dice, el medio es el mensaje. Y yo creo que aquí, pero se probó exactamente eso. Cuando el mensaje debía haber sido distinto al medio, debía haber sido una construcción hecha por un grupo de personas que apuntara hacia interpretar a la ciudadanía en una serie de valores, el proceso de producción de ese texto alcanzó tanta relevancia en todo orden de cosas que pasó a comerse el camino final y pasó a ser el mensaje. El medio, la convención fue el mensaje. Y entonces ahí empezó a tener valor incluso las payasadas, las cosas que se decían, las fake news que habían entre aquí y acá, en fin, todas las cosas. Y adquirió un tonelaje de importancia que para mucha gente, tengo la impresión, que dijeron, mira, yo creo que estas personas no me pueden hacer este texto. Pero además hay una segunda cosa que te la quiero preguntar, entendiendo de que son cosas delicadas. Yo creo que nosotros tenemos un grado de hipocresía gigantesca y en ciertas variables. Una de esas variables es la relación que tenemos con los pueblos originarios. Yo lo he contado ya varias veces, lo enseñamos en el colegio, somos súper choros, cuando salimos para afuera hablamos y nos ostentamos de, qué sé yo, lo valientes que fueron los araucanos, qué sé yo, toda la cuestión. Pero a la hora de la hora, cuando tú tienes que repartir... Yo soy colocolino, así claro, que... repartir poder, cuando claro. Tú tienes que repartir poder, que eso es en gran medida una constitución, tú quieres que ojalá las cosas se repartan dentro de aquellos que se parecen más a ti. Y todas las otras cosas te parecen un poquitito de más. Y si es que además, como tú muy bien dijiste,
hay un énfasis puesto en la convención para relevar demasiado determinadas cosas que efectivamente podrían haber ido más gradualmente, bueno, te aparece el chileno que no le gusta ser tan igual a los otros. Claro. Claro, bueno, y eso se terminó expresando en la mirada de la convención, en el juicio sobre el proceso constituyente y en el resultado del texto. Mira, Fernando, si yo te digo lo siguiente, mira, me gusta andar en bicicleta, ¿ah? Y soy elegido hago mi campaña como convencional, como ciclista, y pensando en que tenemos que disminuir las emisiones, que ojalá haya cada día menos autos, ¿verdad? Que contaminen la ciudad y que todos andemos en bicicleta. Y después llego a la convención y presento un proyecto de norma que dice: se eliminan los autos en Chile. Tú vas a decir, está loco, este personaje está totalmente rayado. No, se eliminan los autos en Chile. Entonces, yo logro hablarle perfectamente a mi nicho, que son los ciclistas furiosos, por decir cualquier cosa, pero resulta que el imaginario que le doy al resto de la sociedad, al resto de la opinión pública, es que francamente estoy desquiciado. Eso pasó mucho en la convención. Y cuando esas señales que después decían, no, pero fueron ideas, pero que nunca pasaron, ni salieron, fueron aprobadas en la convención misma, igual quedan instaladas como ideas de cosas que te invalidan al medio, que es el que está constituyendo o construyendo el mensaje. Y eso es muy complejo. Y además, te voy a agregar una cosa más. Yo creo que aquí la responsabilidad es muy grande, porque algunos podrán decir, mira, el problema de esto fue, o el vicio, y yo creo que es un vicio, pero bueno, pero eso es un dato de la realidad, que es, nos eligieron con voto voluntario, es decir, nos invitaron a movilizar a las minorías, que querían movilizarse, pero nos dijeron después que el voto de salida era obligatorio y por lo tanto que teníamos que hablarle a las mayorías. Bueno, el problema es que sí, tenían que hablarle a las mayorías y tenían que interpretar a toda la sociedad, no a sus propios nichos o a sus propios grupos identitarios, porque no estaban mandatados para eso. Y creo yo que algunos, que tenían mucha más responsabilidad que otros, fueron muy responsables de esto, porque además ellos eran parte no solo de una nueva generación que entraba al poder y que de alguna manera se presentaba ante la sociedad con sus capacidades de producir los cambios, sino que también eran parte de la coalición que formó el gobierno, que entró al gobierno. Y en la pasada de sus errores, de sus equivocaciones profundas, de su dada a la espalda a la sociedad, no solo arrastraron a la convención, al proceso, y frustraron, de alguna manera, o ayudaron a frustrar esta expectativa que había única, y que hoy día creo que es irrepetible, sino que arrastraron también al gobierno, porque metieron en el mismo loop, en el mismo paquete, desde el punto de vista de cómo la ciudadanía los mira hoy día, a toda una nueva generación. Entonces hoy día no es solo el fracaso de la convención, y para qué vamos a nombrar de los personajes del Frente Amplio que fueron parte de ello, de la nueva generación, sino que también eso se traspasó, se homologó por homologación al gobierno. Y hay hoy día una impugnación y un descrédito de una nueva generación. Y eso es un tema complejo que yo creo que le va a costar mucho revertir a este gobierno, que es un gobierno de recambio. Mira, es bien importante lo que tú estás diciendo, incluso en términos de teoría de comunicaciones, es muy importante porque es cierto, hubo, como hoy día es imposible que no haya, hubo una cantidad enorme de fake news, de tonteras y de todo tipo de dislate. Pero hubo fake news, hubo malintención, todo lo que tuviera. Muy bien. Pero también hay un punto que me parece interesante lo que tú planteas en ese sentido, que es el que tú tiendes a ver, a raíz del fracaso de la convención, tú tiendes a ver, porque lo he escuchado bastante, aquí una suerte de añoranza, a pesar de que muchos pueden no estar de acuerdo en la forma, ni siquiera en el fondo, pero sí lo valoran, una añoranza, y ha vuelto a salir el concepto del experto, claro, de la persona que, qué sé yo, a la antigua como se hacían las convenciones y las constituciones. Yo creo que eso no tiene vuelta para atrás. Yo creo que el peso lo salvó de alguna manera el voto obligatorio del plebiscito de salida. El plebiscito de salida salvó, a mi modo de ver, la posibilidad de que se escojan 14, 15, 20 personas a dedo para hacer una nueva convención. Justamente porque demostró la ciudadanía que si es que no le gustaba algo,
bueno, podía votar perfectamente en contra de ese algo, aunque eso fuera una nueva constitución. Pero sí estoy de acuerdo contigo, se tejió una mirada mucho más recelosa respecto de la juventud política, si tú quieres. La gente, y eso se veía mucho previo a la elección, tenía depositada, yo creo que todavía tiene, pero tenía depositada mucha esperanza en una nueva generación, no solo porque era una generación de recambio de la política que se estaba impugnando y que estaba muy cuestionada, sino que también por una nueva generación que se veía o se esperaba que trajera o que traía una nueva caja de herramientas. Una nueva caja de herramientas para dar respuesta a aquellas cosas que la política tradicional o las generaciones anteriores no habían podido. Y el traspaso de crisis de legitimidad que hay entre la convención y el gobierno es muy, muy, muy grande. Y hoy día al gobierno lo miran, si tú miras los atributos que se proyectan en el mismo presidente o en el gobierno, lo miran como un gobierno muy joven, inexperto, que no tiene las competencias para hacer lo que se supone que tendría que hacer y ya de alguna manera tiene un fracaso a cuestas cuando lleva solo 6 meses del gobierno, porque se le carga también el fracaso de la convención. Ahora, de nuevo, el plebiscito de salida dio el mensaje que dices tú respecto de la dificultad de armar estos 4, 5, 10 expertos, porque a la ciudadanía, si no le gusta, lo vota. Pero al mismo tiempo, lo que se está viendo hoy día es que la expectativa de repetir un proceso tan democrático, tan abierto, tan paritario, tan plurinacional, con escaños reservados, como fue el original, hoy día son muy, pero muy bajas. Y creo yo que tienen muy poca tracción desde el punto de vista de la opinión pública, repetir un proceso tal como fue. Porque la gente se frustró, se cansó y de alguna manera se sintió totalmente decepcionada de lo que había pasado. Pero a ver, veamos dónde pueden estar las cosas que se repitan y dónde están las que se pueden mejorar. Yo tengo la impresión, es una impresión, pero te lo pregunto a ti, que hay ciertas cosas que llegaron para quedarse. Probablemente el voto obligatorio va a ser una de esas cosas. Segundo, la paridad. Yo creo que es bien difícil de que se vuelva a una situación donde eventualmente se escoja sin paridad. Estoy de acuerdo contigo en que va a haber una discusión muy potente respecto de cuál es la forma en que participen los independientes o participen los pueblos originarios, y yo creo que va a levantarse esta idea de que participen de acuerdo a la población que representan, que es probablemente... Proporcional. Claro, que sea proporcional. Pero no creo que vayan a haber cambios, si tú quieres, de retorno a, y por eso hago la caricatura, a los 25 hombres que hacían históricamente en el siglo XX la Constitución. Por eso te digo, Fernando, que yo creo que hoy día esta es una definición esencialmente política, porque si tú buscas datos de las encuestas, que son fotos y no películas, son fotos del momento, hoy día las encuestas te pueden dar para cualquier cosa. Es decir, si tú tomas hoy día la literalidad de las encuestas, hacer un nuevo proceso constituyente suena absurdo. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace con eso? Y desde esa perspectiva, evidentemente que hoy día la agenda cambió desde el punto de vista de las personas, la energía no está puesta en el proceso constituyente. Entonces, eso es un proceso que hay que empujar políticamente, pero que tiene que ir necesariamente acompañado de una agenda mucho, mucho más prioritaria y relevante en seguridad, en economía y en aquellas cosas que están hoy día agobiando profundamente a las personas. Y el agobio profundo que está sintiendo hoy día el ciudadano y la ciudadana de a pie tiene mucho que ver no solo con la delincuencia, sino que con la violencia en términos generales. Sí. Hoy día las encuestas te dicen, mira, la violencia, el portonazo, el crimen organizado. Pero hoy día ese porcentaje es un porcentaje que cualitativamente es mucho, mucho más gordo, porque ya no es la inseguridad de que te asalten en la calle. Hoy día eso apela a muchas más cosas, es una violencia mucho más amplia. Crimen organizado, narco, secuestros, etcétera. O sea, una experiencia que en Chile llegó hace no tantos años y que hoy día está instalada con mucho más miedo. Y el otro tema central, del cual hay que hacerse cargo, porque si no el proceso constituyente aparece como una cosa absurda o una cosa caprichosa de la política, es el tema económico. Porque nosotros venimos saliendo de una pandemia, que fue una tremenda crisis, venimos saliendo de un estallido social, que fue una tremenda crisis, y podemos conversar de que hemos vivido una pandemia con una crisis económica, pero desde el punto de vista del bolsillo de la gran mayoría de las personas, la crisis económica todavía no se ha expresado con la fuerza que se puede expresar en tiempo más. ¿Por qué? Porque hubo retiros, porque hubo IFES, porque hubo reparto de plata, porque hubo liquidez artificial si se quiere, pero la hubo. Eso se acabó.
Y ahora venimos con un año que viene a la baja y un 2023 que se proyecta muy negativo. Y aquí creo yo que hay que poner un foco relevante, porque hoy día el tema económico, que dice relación con el empleo, con llegar a fin de mes, está haciendo algo que tiene a la gente muy, pero muy, muy agobiada. Y yo me temo que, como finalmente las cosas pasan, cuando uno mira datos pasan y después los explica, pero pasan y uno después encuentra un relato, hoy día empieza a haber carne para movimientos, para marchas, para microestallidos vinculados ya no a un relato de la desigualdad, como fue el relato que articuló el del 2019, sino un estallido a lo mejor más acotado, porque no va a tener la fuerza de la ciudadanía que acompañe, pero microestallidos o pequeños estallidos vinculados a un relato del agobio económico de las personas o de la inseguridad que sienten. Porque el nivel de agobio que empieza a sentir la gente con el tema económico, con las dificultades para llegar a ese fin de mes y lo que uno proyecta para adelante, hacen pensar de que aquí hay que poner una agenda muy importante en economía, muy, pero muy, muy importante. Y por eso, en un país que está fracturado, donde tú ves que los incentivos están puestos en la polarización, creo yo que el liderazgo de quien sea, pero fundamentalmente el presidente, tiene que estar al servicio de buscar grandes acuerdos, porque tiene que buscar acuerdos en materia de seguridad y en materia económica, porque de lo contrario el país se va a seguir fracturando, se va a seguir fragmentando y el discurso polarizador va a seguir prendiendo. Mira, una de las cosas que de alguna forma, Cristian, nos puso en un realce súper importante en términos internacionales en medio de las movilizaciones que había en el 2019. Una de las cosas que nos puso en... Y yo lo he escuchado esto, pero de montones de personas del extranjero, es que, mira, ustedes pudieron resolver una situación que estaban increciendo, habían 1,5 millones de personas en un momento dado en la calle, que podía haber terminado en una cosa pero catastrófica, lo lograron resolver canalizándolo hacia un proceso constitucional que bajó la impresión y canalizó las cosas. Pero para eso se necesitó efectivamente instrumentos políticos. Sí. Que esto era en el gobierno del presidente Piñera, pero el Congreso tuvo que generar condiciones de transversalidad muy, muy, muy importantes, y yo creo que muchos se comieron las ganas, pero eso marcó una señal. Sí. ¿Tú crees que ese tipo de cosas son posibles de nuevo o son imperativas que se necesiten? A ver, yo creo que efectivamente se logró canalizar un tremendo estallido a través de la institucionalidad política, pero no se ha logrado procesar la demanda, porque fracasamos. Sí, y ese es el tema. O sea, una cosa es que el rechazo finalmente se haya transformado en sentido común y que la gente haya dicho, no, era inaprobable lo que queríamos aprobar, pero otra cosa es que la gente sienta que efectivamente se procesó la demanda a través de las instituciones políticas. Y hoy día lo que uno ve es que tenés un Congreso cuyas motivaciones y cuyos intereses están menos al servicio de construir grandes acuerdos para sortear este momento político y más al servicio de la fragmentación, de la fracturación y de los discursos más polarizadores. Entonces, el escenario no se ve necesariamente más positivo, porque ya no gastamos la moneda que teníamos para volver a recuperar un cierto pacto social. Y hoy día los intereses y las motivaciones del mundo político y de la sociedad ya no están claramente enfocadas en confiar en que un nuevo proceso constituyente es lo que Chile necesita. Y por lo tanto, al no tener acuerdo alguno en lo que necesitamos y en el diagnóstico de por qué llegamos a lo que llegamos, es muy difícil construir acuerdos, miradas o convergencias en cómo seguir en adelante. Entonces, yo desde esa perspectiva creo que procesamos una parte, canalizamos, pero no hemos saturado ninguna de las heridas. Y esas heridas siguen abiertas y hoy día podríamos hacernos los lesos o podríamos tomarla, pero ya tomarla hay que tomarla de una manera distinta y además acompañada de una agenda social importante. Te insisto, desde el 2019, desde el estallido social, la vida cotidiana de las personas ha empeorado.
La sensación de estar en un país más conflictuado ha aumentado. La sensación de no poder llegar a fin de mes ha crecido. La sensación de que tú sales de tu casa y estás poniendo en riesgo tu vida porque la violencia se ha tomado las calles es más grande de lo que había. Entonces, la experiencia de las personas desde el estallido social hasta ahora no es una experiencia que tú digas, mira, hemos mejorado, hemos procesado algo. Y por lo tanto hay más frustración aún respecto de una clase política que no logró resolver los problemas. Ahora, por eso que te digo, perdona, el problema que tiene este gobierno es gordo, no, porque carga con la frustración de un proceso que se suponía había estado al servicio de ordenar esto en serio. Es gordo y por dos razones, por la que tú estás diciendo, pero además por otra, porque quienes probablemente fueron también partícipes, pero extraordinariamente potentes en todo lo que ha sido estos años históricos de problemas y de desigualdades y de situaciones, bueno, hoy día todos se cuelgan de aquel que parece el que tiene el problema, el que está transportando la mochila de problemas, y que eso es el gobierno de turno, claro. Tal cual como le pasó al presidente Piñera, claro. En su momento. Todo se cargó ahí, tuviste la cantidad de personas de su propio sector que dijeron que lo había hecho pésimo y que no tenía agallas y cosas. Yo creo que los gobiernos son, en una parte, son organismos que tienes que aceptarlo cuando quieres ser parte de la política en ese sentido. Son parte de un organismo donde cuando pasan estas cosas, como no puedes encontrar a quién echarle la culpa, bueno, buscas a alguien a quien echarle la culpa. Lelutier tiene una frase extraordinaria que dice que es muy humano tener amigos, pero es mucho más humano tener enemigos. Claro. ¿Ah? Tú buscas enemigos, sí. Tú buscas a quién echarle la culpa porque no quieres ser el responsable. Bueno, y como todo organismo vivo, después de una crisis, tiene que hacer su catarsis y ver cómo se ordena y cómo sigue adelante y cuál es el nuevo sentido que tiene. Y ahí el gobierno, creo yo, que todavía no ha tomado una decisión clara, está a tientas mirando cuál es el nuevo sentido, cuál es el nuevo rumbo que va a tener el gobierno, porque no nos olvidemos una cosa, los analistas, me incluyo, muchos hablábamos de un triunfo del rechazo, sería una especie de estallido social para este gobierno como el que tuvo Piñera, es decir, que a 7 meses de tu gobierno o a 6 meses de tu gobierno te digan rechazo su propuesta, porque usted es parte de la propuesta constitucional. Y al gobierno le pasó que le rechazaron su propuesta. Y desde esa perspectiva, este organismo vivo, como dices tú, tiene que tomar una decisión de qué hacer y cómo lo va a hacer, porque una de las formas también es empezar a encontrar un culpable y atrincherarse. Claro. Y atrincherarse a veces es llamativo, es cómodo, porque te atrincheras con los tuyos. Y buscas un enemigo a quien responsabilizar. Pero la otra es dar un salto más grande y decir, mira, el mensaje fue tan grande, fue tan potente, que hoy día yo ya no me debo a mi coalición de origen, sino que me debo a Chile. ¿Y eso qué significa? Bueno, tendría que procesarlo el gobierno y ver cómo canalizarlo en adelante. Pero yo creo que mientras no se resuelva esa duda hamletiana, quizá respecto si seguimos gobernando para Chile o gobernamos para nuestro grupo de adherentes, para nuestra coalición, el gobierno va a seguir atrapado en cómo resolver los problemas y cómo enfrentar el futuro. Cristian, te quiero agradecer una vez más por haber estado acá en Última Mirada. Muchas gracias. Gracias a ti.